saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Recordar también que tenéis 7 días gratis para poder usar KeywordBox y Runbox sin necesidad incluso de tener físicamente el SEO Box. Y para todos aquellos que se registren a través de la liga de este video, o bien si estáis viendo en la página web de topseo.mx esta información, si os registráis con ese botón, vais a tener condiciones especiales luego en vuestras mensualidades. Hola Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Miguel, mucho gusto y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Como se dan cuenta quienes ven este video y quienes escuchan el podcast, nuestro invitado del día de hoy es Antonio Rodríguez de Tembleque, consultor SEO español radicado en San Luis Potosí, en México. ¿Por qué no nos platicas, Antonio, cómo ingresaste tú al apasionante mundo del SEO? Ok, Miguel. Bueno, mi historia empieza en una ciudad en el sur de España, se llama Málaga. Seguramente muchos lo conocen por la Reina del Sur, aquí en México, y otros por su playa y la Costa del Sol, obviamente. Todo empieza, era que 2005, hace ya 15 años, en un negocio que pongo con mis hermanos, una agencia de viajes, en donde, pues bueno, pues en ese momento que ya empezaba Internet a aflorar y a comprarse vuelos por Internet, montamos una agencia de viajes tradicional. Pero bueno, la parte de Internet siempre a mí me ha gustado, siempre se me ha dado bien. Y en ese momento, pues había que hacer una página web, no había recursos, y lo primero que hice es comprarme un libro de cómo se hace una página web, y me acuerdo que era en Dreamweaver, ¿no? Que muchos programadores dirán, bueno, eso no es hacer página web, pero bueno, es lo que había en ese momento, y empecé a maquetarla en mi tiempo libre. Era agente de viajes tradicional, y pues por las noches me ponía a hacer mi página web. Pues poquito a poco fui haciendo mi propia página web, y bueno, la parte del SEO realmente no llegó hasta más tarde, que bueno, que queríamos tener visitas. Sí es verdad que yo sin saberlo ya hacía SEO, porque me metía en todos los foros de turismo, ponía enlaces a mi web, ¿sabes? Sin saberlo, y bueno, conseguía visitas, pero en ese momento no, pues no sabía tanto de las partes de Keyword. Fue en un evento, pues empecé a descubrir lo que era el SEO, un evento de marketing digital, y en ese momento pues hizo un clic algo en mi cabeza, en donde empecé yo mismo a hacer pruebas de lo que había aprendido. Empecé a leer todos los blogs que había, todos los foros, muchos en inglés, otros en español, que había en la red. Pues estuve luego en Quondos, estuve en Team Platino, en Guantalia, viendo toda la información y aplicándola a mi web. Y sobre todo, como veía que las cosas que aplicaba, pues cambiando meta title, textos, headings, viendo incluso la analítica, cómo iban las visitas, empecé a ver que posicionaba delante de empresas que tenían muchísimos más recursos y que eran más grandes que nosotros. Y lo más importante, empezamos a tener ventas de clientes de fuera de Málaga, ¿no? Que decía, bueno, pero ¿cómo alguien se puede confiar en mi empresa sin conocerme, ¿no? Lo que pasa mucho cuando empezamos con un e-commerce y empezamos a vender a gente que no conocemos y bueno, te emocionan, ¿no? Entonces, eso también dio a pie a ver pues a estudiar un poquito también de la analítica, porque mi producto al principio yo posicionaba muy local, es decir, viajes desde Málaga, excursiones desde Málaga, hoteles en Málaga, toda esa parte del turismo, ¿no? Y vimos que las visitas eran más grandes de Madrid o de Barcelona que del propio Málaga. Entonces, ese análisis de las métricas pues hizo que también cambiáramos el producto, y en vez de posicionar desde Málaga, intentáramos posicionar desde todo el país. Entonces empezamos a cambiar pues titles, toda la parte de textos y el producto, y empezamos a ver que funcionó y que empezamos a vender en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao.
fuera incluso de lo local. De ser una empresa quizás tradicional local, gracias al SEO, pues hoy en día se vende en más de 30 países de habla hispana sobre todo, y hoy en día pues también fue una de las causas que me llevó aquí a México de abrir aquí una sucursal para atender pues a Latinoamérica, ¿no? En ese sentido. Pues ahí Así más o que, menos empieza mi expertise en el SEO. bueno, y el expertise en uno de los nichos más competidos precisamente en el mundo del SEO, que es turismo, que es precisamente de lo que vamos a hablar en este podcast. Eh, Porque normalmente cuando empiezas en SEO empiezas en nichos no tan competidos, pero tú te metiste de lleno así de, me voy a turismo, yo voy a competir con los grandes, con gente que, como acabas de decir, tiene más recursos. Pero, ¿cómo fue esa transición? O sea, cuando te diste cuenta del impacto de lo que tú estabas haciendo, ¿qué impresión causó en ti? Sí, como digo, al principio la gente cuando montamos el negocio decía, bueno, estás loco, Internet va a cerrar todas las agencias de viajes, pues todo el mundo ya compra online y en ese momento pues en el sector turístico es tan grande realmente que hay un Ujú, montón de comida para todos, podríamos decir, ¿no? Es decir, tú te puedes pelear con el sector vuelos, que realmente para una agencia de viajes pues o tienes mucho volumen o no es beneficioso. ujú. Te puedes pelear también en el sector hoteles, pero igualmente es buscar realmente tu nicho y es lo que hicimos nosotros, buscar nuestro nicho de mercado, más tendencia a viajes pues más organizados y más específicos por países, más que atacar a las grandes keywords de vuelos baratos, hoteles baratos y hoteles ¿no? Entonces, por ahí fue donde nosotros crecimos muchísimo, en la parte donde otras agencias a nivel masivo no llegaban, ¿no? Entonces, por ahí, como en todo nicho, siempre puedas buscar como, finalmente, como te digo, en el sector turístico, pues puedes posicionar miles de países, miles de ciudades, miles de conceptos y luego, pues, cada país con su categoría, cada país con su tipo de viajes, por tipo de persona, por tipo de transporte. Entonces, hay infinidad de long tails donde puedes realmente atacar y donde quizás no llegan tanto las mega empresas como Booking, Expedia, Atrápalo, Eloy Travel, Destinia, ya dependiendo de los que te digan, pues hay un montón de players del sector turístico que quizás no atacan tan específicamente ese tipo de soluciones, de keyword, que sí las hay. Finalmente yo me peleo con esas agencias, pero no llegan a apostar tanto por ese tipo de keyword, ¿no? Que a mí Eh, me funcionan mucho mejor. Exactamente, porque como bien lo dices, se pelean por vuelos baratos, vuelos a Cancún, vuelos a Madrid, vuelos a Barcelona, etcétera, pero en cambio hay una amplia oportunidad Sí. en todos esos nichos. ¿Qué nos puedes compartir de cómo encuentras tú esos nichos dentro del sector turismo? Realmente lo que siempre buscamos, que es uno de los errores de muchos que empiezan a inicio, yo lo tuve claro, es, como digo, no pelear por lo grande, sino pelear por sí cosas más específicas. Ujú, Y finalmente buscamos la parte transaccional, sobre todo. Está ujú, muy bien hacer blogs, está muy bien crear clientes y tráfico que entre para leer pues, cualquier guía de viaje, pero realmente una empresa lo que hace es ganar dinero, ¿no? No es una ONG finalmente. ujú. Y pues es buscar más palabras transaccionales. A veces también hacemos pequeñas campañas de SEM para ver qué tipo de palabras pueden funcionar y pueden seguir ventas, pero muchas veces es prueba y error y es buscarte, como te digo, tu nicho en donde lo encuentras y cuando encuentras de alguna forma ese nicho de no sé, viajes organizados a Japón o viajes de novio a Ujú. Tailandia. Pues sabes que viajes de novios a Tailandia, has tenido ventas, pues también te puede funcionar con Vietnam, Camboya, China, Maldivas, Seychelles. Entonces ya el amplio abanico que tienes, primero empiezas por ciudad, primero empiezas a lo mejor por país, luego empiezas por ciudad y ya luego lo vas combinando con, como te digo, con transporte, con tipo de personas, con fechas también. Es un sector donde las fechas y la estacionalidad es muy grande. Viene Semana Santa, viene verano, viene Navidad, viene fin de año.
luego otra vez viene San Valentín, y así vas también posicionando por tipo de fecha y combinándolo con tipo de viaje y tipo de transporte, ¿no? Perfectamente una keyword puede ser viajes en Semana Santa para singles a México, por ejemplo, ¿no? Entonces estás combinando Semana Santa, estás combinando single y estás combinando destino, ¿vale? Incluso ya pues barato o en grupo o privado o ya dependiendo de... Entonces puedes combinar realmente un montón de opciones para encontrar esa parte, ¿no? Exactamente, y atacas nichos muy, muy, muy específicos y muy, muy de grupo, que difícilmente una empresa muy grande como Booking o como hoteles.com le interesa, ¿no? Porque ellos se van por el volumen, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor estas keywords tienen muy poco volumen, pero Sí, mucha intención de transacción. sí, finalmente es buscar la relevancia, ¿no? Finalmente Booking va a salir, o Booking o Atrápalo, Logitravel o cualquiera de estas empresas, van a salir porque tienen muchísima autoridad. Es decir, tienen mucha autoridad y van a salir, aunque realmente no sean tan relevantes para esa búsqueda. Pero si tú consigues ser relevantes con un buen contenido, con un texto, como hablaba Brandon en uno de tus capítulos, semántico, que hable no solo de las keywords de viajes a París, sino que hable de la Torre Eiffel, de Notre Dame, de Campos Elíseos, de la gastronomía francesa, pues vas dando esa semántica a esa página de categoría, ¿vale? Para que el cliente llegue, o de producto, para que el cliente llegue y te pueda dejar un lead, ¿no? Como estamos con COVID, tan importante es la parte del SEO, porque realmente nos ha afectado muchísimo, como a todo el sector turístico, pero gracias al SEO que hicimos en su época, estamos recogiendo, pues poco a poco no podemos invertir a lo mejor por presupuestos en grandes cantidades en Google, en Facebook, pero gracias al SEO estamos teniendo un tráfico y ya se van viendo las métricas analíticas cómo vamos creciendo en eso, en tráfico, ¿no? Gracias Sí, a esa parte, ¿no? y acabas de tocar un punto fundamental, bueno, muy importante en la actualidad, que es este impasse de la pandemia. Pero yo tengo la impresión, si estoy mal me corriges, de que sí va a volver a explotar el turismo porque de verdad, personalmente, o sea, ya quiero salir, ¿no? O sea, quiero salir más allá de la casa, etcétera. A lo mejor no va a ser unos viajes largos que digamos, oye, pues nos vamos Sí. a España, ¿no? O nos vamos a Buenos Aires, pero a lo mejor sí vamos a ciudades específicas en donde a lo mejor ustedes ya han de trabajar y por ahí puede venir una buena época si ya tienes trabajado esos nichos de los que nos platicas, ¿no? Sí, perfectamente. Y ves estudios de Deloitte donde vas viendo, y bueno, en este caso del turismo, pues ves claramente que el turismo nacional es el primero que podría recuperarse un poco. Es un estudio incluso que sacaron en abril, ¿no? Donde decía, en junio, julio, el turismo nacional empieza, en el caso de España, ¿no? Era el estudio. Y hasta finales de año, el turismo internacional no se recuperará. Entonces, ahora sí es verdad que mucha gente está viajando internamente en sus países sin salir. De hecho, son recomendaciones de los propios gobiernos y de los propios ministerios de turismo en donde viajen internamente y no. Y a pesar de que hay fronteras abiertas en la Unión Europea, mucha gente está viajando en España, ¿no? Y para la agencia de viajes, bueno, tenemos ese tipo de viajes a veces, es bueno porque puedes ofrecer, digamos, a muchos clientes que antes a lo mejor se iban a Tailandia o se iban a China o a Japón, pues están decidiendo viajar en España y quizá hay mucha menos gente que viaja, pero sí hay gente bueno, que antes siempre viajaba y hoy en día pues se queda haciendo turismo nacional. Las playas sí que es verdad que están funcionando muy bien. Las playas, sí, en este caso en España, Canarias, Baleares, Ibiza, Mallorca, Tenerife. Y bueno, en España, a diferencia de México, sí, como ha salido un poco antes de la pandemia, ya se ven pues esos brotes verdes en donde sí están habiendo reservas y peticiones, cosa que, sin embargo, en nuestra
sede en México, pues no está sucediendo para nada, ¿no? Bueno, hace un momento nos platicaste ya de la creación de contenido, pero algo que me llamó la atención es ¿cómo realizas tú el keyword research para encontrar este tipo de nichos tan específicos en el sector de turismo? Bueno, en esa parte, pues finalmente, pues usando herramientas, en este caso, pues el Keyword Box de SEO Box, pero hacemos un Keyword Research siempre único y específico para cada uno de los destinos o de landing page de aterrizaje. Es decir, pues si estamos hablando de Japón y de viajes de novio a Japón, es el nicho de viajes de novio a Japón, en donde nos marcamos, pues, hacemos primero la búsqueda de keyword, luego seleccionamos si esas palabras claves son transaccionales, informacionales o navegacionales, o bueno, como se conoce ahora como saber o hacer, ¿no? Y luego, cuando se definen si son transaccionales o no, vamos o de hacer, que también es lo que se atiende ahora, vamos viendo si van a esta landing o no van a esta landing específica, y en función de eso, pues luego vamos de alguna forma redactando los headings que tienen que ir en cada una de las páginas, y luego pues el equipo de redacción ya de manera natural y sin basarse tampoco fidedignamente en las palabras clave, va creando un contenido relevante en donde primero hay un texto pues que llama la atención para que el usuario siga leyendo, un contenido pues entre guía de viajes y también pues referente pues, a la compra del viaje, porque estamos hablando de optimizar una página transaccional. Luego hacemos para sacar los rich snippets en las facts, ¿vale? Que pues viene muy bien para que en las SERPs pues salga tu contenido bastante grande. Y luego pues intentamos crear algún artículo en el blog donde enlace a esa categoría e incluso se interlacen entre esa categoría para darle esa relevancia, ¿no? Entonces, en donde esté internamente todo ligado, ¿no? Ya luego, si ese categoría de viajes de novio pertenece pues a Japón, pues igualmente linkeada con su papá, que es Japón, linkeada con su otro papá o otra mamá, que es viajes de novio, y vamos pues creando ese tipo de enlaces para luego ser relevantes para Google en ese tipo de búsquedas. Que son búsquedas que quizá son pequeñas, que no te llenan el ego de que no, es que he posicionado vuelos baratos a Japón, pero es que te llegan... Eso me pasó al principio en la agencia incluso, en donde posicionaba hoteles todo incluido en Andalucía, en Cádiz, en Málaga, en Almería. Y llegaba muchísima gente, un montón de tráfico, posicionadas viajes baratos o algo, una palabra que se usa mucho en España que se llama chollos, que aquí en México siempre me preguntan qué es, pero chollos también posicionaba muy bien y veía que es que no tenían ventas. Sí, un montón de tráfico, era la keyword más grande que había y todavía por ahí, si se analiza, pues se puede ver, pero realmente no aportaba nada y tráfico, bueno, no es tráfico malo porque son tráfico de viajes, pero realmente lo que aportaba era trabajo a los agentes de viaje y no ventas directas, que es lo que a veces uno busca, ¿no? Pero por ahí es donde nuestra estrategia fue evolucionando a buscar pues aquellas palabras que realmente convirtieran, ¿no? Que es lo que al final un negocio busca. Exactamente, yo coincido totalmente contigo y también es como algo que pasa dentro de la madurez de un SEO, me parece a mí, que muchas veces nos dejamos deslumbrar por el volumen de búsquedas, que dices, esta palabra tiene más volumen, pero como tú bien nos dices, el que tenga volumen no quiere decir que vaya a convertir más, ¿no? Entonces aquí hay que pensar mucho en el modelo de negocio. Por ejemplo, si fueras un blog de viajes que va a monetizar por el tráfico, sí tiene sentido. Pero si tú lo que quieres es vender las reservas y los tickets y como agencia, pues no tiene sentido atraer ese tipo de tráfico, ¿no? De hecho, estaría padre que hubiera una herramienta que te midiera, así igual, al igual que hay herramientas que te miden el keyword difficulty, te midieran como qué tan transaccional es esa palabra a la hora de la compra, ¿no? Que midieras, pues,
e hicieras el keyword research y dijeras, bueno, eso lo puedes hacer obviamente internamente, con campañas sobre todo de ads, o ya con otras herramientas como Keyword Hero, que puedes por ahí ver qué palabras son las que han entrado orgánicamente a tu página, aparte de ser console, pero ya viéndolo en Analytics, en donde, como decía, en esa herramienta estaría padre que hubiera como un índice de conversión en donde hay palabras más que conviertan más o conviertan menos. Se puede hacer de alguna forma en un Excel con regex y que incluyan palabras, pues lo típico de oferta, compra, precio, barato, económico, porque suelen ser palabras que están más enfocadas a la transacción. Pero todavía no he visto herramientas que incluso te... Sistrix creo que está sacando algo para ver esa intencionalidad del usuario, que va por ahí ese tema, pero sería complicado, ¿no? Sacar una herramienta en donde te dijera, pues, estas son las que más volúmenes tienen, pero estas son las más transaccionales. Sí, eso estaría genial, pero yo creo que también ahí depende mucho del feeling del SEO, ¿no? O sea, de la persona que esté haciendo la estrategia. Digo, Yo les voy a compartir algo. Me quedé mucho con lo que dijo Gianluca Fiorelli en SEO on the Beach el año pasado. La respuesta está en Google, ¿eh? Precisamente estaba dando un curso en días pasados y estábamos viendo eso. O sea, si tú vas y pones la keyword que crees que a lo mejor es transaccional, pero te muestra resultados informativos, entonces Google está tomando esa keyword como más informativa y no tan transaccional. Entonces, totalmente de acuerdo. cuando nos fijamos ya así más con detalle y más con una lupa, podemos también ahí sacar la información de cuáles son las que Google toma como transaccionales y cuáles toma como informativas. Entonces, pero sí, lógicamente ese ya es trabajo de uno hasta la chita, ¿no? Porque imagínate agarrar un keyword research de 5,000 palabras y checa qué resultados te da en el buscador. Pues ese es el trabajo que yo te decía que hacíamos en el Keyword Research. Cuando tienes las palabras, vas palabra por palabra buscando en Google lo que te dice Google y ves no lo que tú piensas que es, no lo que automáticamente puedes crear, como digo, un regex donde diga, pues si incluye la palabra cómo, es informacional, y si incluye la palabra qué, también, pero si incluye precio, la respuesta está en Google, como decía, ¿no? Vas a Google y dices, me da, pero lo malo es cuando te pone mixta, no sabes si Google todavía no entiende esa palabra, o bien te vale un contenido informacional y un contenido transaccional y puedes posicionar dos. Creas un blog y creas también una PLP, ¿no? Exactamente. No. Bueno, aquí otra pregunta que me viene a la cabeza ahorita es, como el nicho de turismo es muy competido porque la verdad mueve muchísimo dinero en Internet, ¿cómo es el tipo de link building? ¿Qué tipo de estrategias es la que manejas? Pregunta para mojarme, ¿no? Como diríamos por allí. Bueno, realmente el link building, como sabes y como he dicho, no puedo competir a nivel económico, ¿no? Porque es la realidad. Tampoco voy a dármelas de que invertimos 20.000 euros mensuales. Pero sí, el nicho del turismo, como hay tanta competitividad en ese sentido, hay pues, empresas que se gastan no los 20.000 pesos o 20.000 dólares, o incluso más en link building, Booking, Expedia. Entonces, nosotros lo que intentamos siempre es buscar aquellos lugares o aquellos sitios donde estén un poquito más fuera de lo típico de los marketplace, ¿no? En este caso, usamos una herramienta muy buena que se llama Link Affinity, en donde pues te va buscando esa afinidad, no tanto por su autoridad, sino esa afinidad con tu página web a la hora de que tenga que ver con lo que tú estés vendiendo y ofreciendo, ¿no? Entonces, por ahí es donde también incidimos muchísimo y obviamente pues la inversión es importante para una empresa pues de nuestro tamaño, pero sí, trabajamos mucho intentando también llegar con acuerdos con blogueros, en donde quizá le ofrecemos un viaje, un descuento especial en un viaje, en donde a cambio ellos nos hacen una reseña en su blog del país y nos ponen quizá un enlace a nosotros. Y al final es mucho también de RP, ¿no? De relaciones públicas, en donde vas intentando
hacer relaciones para bueno, que no te cueste tanto esa inversión, e intentas pues siempre diferenciarte de la competencia. Igualar de alguna forma los que tienen ellos, más luego dar tu valor añadido con los destinos que tú quieres. Y la mayoría de veces intentamos siempre no tanto mandarlos a la home, sino mandarlos a los países en concretos o a los lugares en concreto donde posicionamos para reforzar internamente y que incluso esa autoridad pues vaya a sus hijas y realmente no sea solo la home el que fluya ese PageRank, sino que también pues internamente las páginas incluso de productos puedan digamos, traspasar la autoridad, ¿no? Es algo que platicábamos el otro día también con un amigo. O sea, muchas veces también cuando decimos link building pensamos solamente en el externo, en el off. Pero también Sí. es importante todo lo que, como tú nos decías también hace un momento, o sea, que ese enlazado interno distribuya la autoridad a lo largo de todo el sitio web para que sea relevante. Sí, y que la profundidad, pues finalmente no sea muy grande, y luego que no enlaces por enlazar, que tengas de alguna forma una buena percepción de a qué estás enlazando desde el menú y desde las categorías y desde los productos, para esa teoría que por ahí un invitado que tuviste hace poquito, Lino, tiene la teoría del único enlace, ¿no? Del primer Sí. enlace, donde Google, cuando ve un enlace, finalmente le da la autoridad al primero, y a los demás que vuelva a encontrar gasta la autoridad pero no se las da. Entonces por ahí hay muy buenos experimentos incluso en su blog, en donde pues habla de esto abiertamente, y también hay que buscar esa parte de no enlazar inútilmente, ¿no? Exactamente, que también es algo que hay que tomar en cuenta y que se habla muy poco, la verdad. Bueno, también un tema que no podemos dejar de lado es que también eres el country manager de SEObox en México. SEObox, como todo el mundo sabe, es patrocinador de este podcast también. ¿Qué nos puedes platicar, por ejemplo, de tu aventura con SEObox? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a ser el country manager en México de esta herramienta? Bueno, llevamos, creo que en agosto hacemos un año, ¿vale? Ya aquí en México, y todavía vamos, bueno, no arrancando, ya como digo, llevamos un año con una pandemia de por medio, y la verdad es una experiencia buenísima, ¿no? Con todo el equipo de España siempre estamos teniendo reuniones con Iñaki, con Luis. Tú mismo, bueno, viste el webinar que fue la semana pasada, ¿no? En donde incluso te agradecemos que también lo nombraras en tu podcast como recomendación. Y la verdad ha sido una experiencia muy padre. Me ha hecho conocer a muchísima gente del sector en SEO, gracias de un poco también a SEObox, pues hemos entablado una amistad, ¿vale? En ese sentido, aparte del SEO, de nuestra pasión por el SEO. Pero sí, yo llegué, pues finalmente yo estaba haciendo la maestría en Webpositor, y ya Iñaki y Luis pues los conocía de un SEO on the Beach que había estado, un SEO Plus. Tampoco pues los conocía de vernos y de platicar preguntas y todo, pero luego pues a través de estar en esta formación, pues Iñaki, hablando con Iñaki y todo, propusimos a entrar aquí en México bueno, para fomentar el SEO aquí, que tanto tú como nosotros estamos intentando que crezca de manera profesional, que cada vez haya personas más cualificadas, y que las empresas sobre todo vean la importancia que es de analizar, digamos, tu tráfico orgánico, porque finalmente es el tráfico que más rentabilidad a largo plazo da para las empresas. Y analizar que tu empresa esté el primero o el último, y traquear y ver tu evolución, y saber por qué no vendes en Monterrey y si estás vendiendo en Ciudad de México, no es porque tu producto a los regios no les guste, sino es que no estás apareciendo en los primeros lugares de Monterrey, porque hay otras empresas que están apareciendo, y es lo que al final está en tendencia por Google, que es la geolocalización.
porque finalmente es más relevante mostrarte un producto que puedas comprar en Monterrey que un producto que puedas comprar en la Ciudad de México. Y si tú como empresa consigues darte cuenta de eso y consigues aparte ser más relevante que las empresas que están en Monterrey o en Guadalajara o en cualquier ciudad, pues vas a conseguir tener finalmente mayores ventas y mayores resultados, ¿no? Todo se trata de buscar la rentabilidad. Si Exactamente. por ahí me he ido desde la pregunta hasta ya hablarte de la herramienta, ¿no? No, pero es que tienes toda la razón del mundo. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de SEObox es que te geolocaliza exactamente la localidad. Entonces, te da los datos de en qué posición estás en Monterrey, en qué posición estás en Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana, etcétera. Y te da muchos insights de cómo puedes optimizar para que aparezcas realmente, si tu estrategia va a ser general, si va a ser a nivel nacional, para que no dejes de perder ese mercado, ¿no? O sea, ya no es tanto como yo me imagino, ¿no? O como le Sí, hacíamos anteriormente, ¿no? Que yo tenía amigos, por ejemplo, en Cancún y les llamaba, oye, ¿en qué lugar aparezco, no? Pero aquí ya lo ves directamente. sí, de todas maneras, independientemente que tu empresa tenga varias sedes y venda a nivel nacional, la herramienta te permite pues, medir perfectamente la evolución de tus keywords, te mide perfectamente la competencia, si ha subido o ha bajado incluso, tiene incluso diferentes módulos en la propia herramienta de Rambox, en donde puedes crearte tu propio índice de visibilidad, en donde tú pongas tus propias keywords y sabes, que es lo que hablamos, keywords transaccionales, y saben si bajan o suben, porque realmente un índice de visibilidad de SEMrush o Sistrix que te bajen palabras que a lo mejor posicionas por el blog, quizá en tus ventas no te afecte, sin el tráfico, pero en tus ventas no te afecte. Pero tú te puedes estar alarmado porque ha bajado, ¿no? Y este índice te puede permitir, pues decir, pues solo voy a poner aquellas palabras que me conviertan transaccionales o aquellas palabras que están posicionadas por la landing que me convierten eh, y mido esa parte, ¿no? Luego, como digo, tienes el módulo de Keyword Box, que es el nuevo módulo de Keyword Research, en donde cuando haces el Keyword Research y quieres ver esas palabras, la posición que tú tienes, pues simplemente las arrastras, las metes en tu proyecto y no tienes que pues, estar utilizando otra herramienta para generar tus propias palabras y conectarlas directamente, ¿no? Entonces tiene, como digo, no tanto la parte de geolocalización, sino también pues todas esas funcionalidades que la hacen ser una herramienta bastante completa, ¿no? Exactamente. También hay una pregunta que le pretendo hacer a todos los CEOs que radiquen aquí en México. Eh, ¿Cómo ves tú el panorama del SEO de manera profesional en México y en Latinoamérica? Bueno, a mí me toca la parte de que soy de alguna forma parte de España y también parte de México, entonces sí más o menos veo cómo están ambos territorios, comparando España como un buen sitio para hacer SEO, donde quizá hay un nivel de madurez más grande, pero en México veo que hay muchísimo potencial, que hay muchísimas oportunidades, que cada vez hay más profesionales, que cada vez hay más gente aprendiendo SEO. En Latinoamérica igual, estamos haciendo incluso una pequeña comunidad, cosas que solamente hace un año no se veía. Y pienso bueno, todavía nos queda crecer aquí en México. Y como ves, pues SEObox poquito a poco va creciendo en suscriptores y en consultores que lo tienen, pero todavía hay mucha gente que te pregunta qué es el SEO, ¿no? Si es SEO con S o con C. Pero finalmente podcasts como el tuyo, podcasts como Andrew Cluster, acciones, bueno, el evento que hicimos de SEO Summit, justamente aquí en San Luis, que lo volveremos a repetir cuando pase toda esta pandemia, hacen que vaya creciendo. Detrás del SEO no hay una mega empresa, como puede ser Google, que está detrás del SEM, o como puede ser Facebook, que está detrás de Facebook. No hay una mega empresa apostando para que haya SEO formados, haya empresas que hagan SEO, no hay un HubSpot que te enseña inbound marketing, no hay, digamos, esa empresa internacional detrás que diga, pues el SEO, de alguna forma el SEO es como si fuera
open source, ¿no? Es como si fuera WordPress, ¿no? Imagínate, ¿no? Si Ujú. hay movimiento a nivel que hay como capítulos o pequeñitas, digamos, zonas donde intentan aprender SEO, pero no hay una formación de alguna forma tan abierta como pueda ser, como tiene Google con su Google Academy, o Facebook también tiene la parte de Blueprint, o el Ujú. mismo HubSpot que siempre están haciendo pues técnicas. Eso también como lo veo, entonces finalmente si queremos que el SEO crezca en Latinoamérica, tiene que ser de parte de nosotros, de parte de los SEOs que de alguna forma ya sabemos un poquito más, y fomentarlo, unirnos, que hay mercado para todos, y crear lo que estamos haciendo, una comunidad para que cada vez haya más expertos en marketing que realmente miren y digan en las empresas que hace falta un consultor SEO en su empresa, o que contraten, digamos, a una agencia finalmente como la tuya, ¿no? Ujú. Sí, y aquí tocaste un punto muy interesante. Yo no lo había visto de la manera como lo acabas de comentar, que realmente en el SEO no hay una empresa que lo empuje, pero por ejemplo nosotros sí tenemos como esa relación amor-odio con Google, porque Google siempre dice, ahora vamos a poner este etiquetado y ahora para que el Sí, algoritmo sea más inteligente, pero somos como que los hijos no reconocidos de Google. O somos, sea, como que... Ajá. no, somos los que mejoramos el algoritmo, realmente. Exactamente, porque siempre recurre a nosotros para hacer sus experimentos y para entrenarlos, pero siempre reniega de nosotros, ¿no? Sí. Sí, es como cuando dice, bueno, todo el mundo responsivo, venga, todas las Ajá. páginas del mundo y todas las recomendaciones y miles de artículos, deseos de tu página debe ser responsiva, porque si no te va a afectar el SEO. El Ujú. SSL saca en el blog de Webmaster de Google, a partir de septiembre de, no sé si recuerdo, 2017, Ujú. SSL en todas las páginas. Venga, ya todos los SEOs, si había alguna página SSL, pues. Y ahora, pues la velocidad de carga. Venga, todos Ujú. fomentando la velocidad de carga. AMP, y todos probando AMP. El EAT, venga, ahora todo dando autoridad. Antes que ocultabas de alguna forma o no enlazabas tanto a la política de privacidad, Ujú. a la página de contacto, a la página de quiénes somos y todas esas partes que decías como SEO, esas páginas no me sirven Ujú. hoy en día para, de alguna forma, ver que eres una empresa reconocida, pues vas enlazando a esas fuentes, tanto Ujú. externas como internas, para que Google te tenga como autoridad. Lo vemos incluso con el Relautor, ¿no? En Ujú. donde 2015 o incluso yo creo que antes, todos los SEO nos fuimos a poner el Relautor con nuestra carita de Google Plus, Sí, sí, sí. que muchos ponían, o algunos sí se ponía a él, pero otros Ajá. ponían a rubias, o otros ponían Ajá. a alguien decente. Y bueno, Google vio todo el láser lleno de caras y dijo, esto no es una red social, lo vuelvo a Ajá. quitar, pero fue una patente que creó. Y hoy Ajá. en día, con el EAT está fomentándolo sobre todo para la parte de quién escribe eh, esos artículos y quién está detrás de esa empresa, quién representa a esa parte, y lo está volviendo a retomar. Y yo creo que no en mucho tiempo habrá un mercado donde los autores reconocidos digan, ya no un enlace, sino si tú quieres que yo escriba en tu blog, Ujú. te va a costar X, ¿no? Entonces, habrá empresas que contratan a redactores reconocidos, según Google, en la temática, en donde Ujú. paguen para escribir directamente en el blog, para dar esa autoridad, ¿no? Donde, mira, pues lo está diciendo Pedro Jiménez, y porque él es un reconocido médico Ujú. en esta temática, y él ha firmado ese artículo, ¿no? Entonces eso va parecido al Relautor que quería en su momento Google poner a las empresas, en donde daba esa credibilidad a la empresa que representaban, ¿no? Entonces, tú, pues, en ese momento, pues, como veías eso, intentabas, pues, crecer tu autoridad en Google Plus, con seguidores, con likes, Ujú. bueno, con trucos que intentábamos hacer, con fotos, con imágenes metidos el enlace metidos en las imágenes y cosas así,
pero sí ha vuelto a eso un poco. Exactamente. Antonio, como siempre, se nos fue el tiempo volando. Ya llevamos un buen ratito aquí platicando de SEO, que yo creo que podríamos seguirnos, como siempre digo, una hora o 2 horas más. Te extiendo la invitación para que nos acompañes en algún otro podcast. En dado caso, muchas gracias. En dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medio puede hacerlo? Bueno, a través de Twitter, @Querulo con K de kilo. Querulo viene, bueno, de la agencia de viajes de Kerala. O bueno, incluso en LinkedIn igual, pero incluso en mi apellido, Antonio Tembleque, es no tan común. Entonces pueden encontrarme tanto en Twitter como en LinkedIn. E incluso si ponen antoniotembleque.com, les va a llevar a uno de los perfiles. Ok, muy bien, Antonio. Te agradezco mucho tu tiempo y que hayas compartido con nosotros toda esa información de valor y espero que nos veamos muy pronto, que continuemos con los eventos en SEO Summit y te mando un fuerte abrazo. Al contrario, Miguel, un fuerte abrazo y espero que estés bien. Un saludo. Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.